Miércoles 7 de diciembre de 2016. Estamos entre el puente de la Constitución y el puente de la Inmaculada. Pero nosotros es que estamos trabajando para llevarles a ustedes toda la información. Hoy vamos a hablar de una actualidad que va a interesar pues, a la mayoría de todos ustedes. Si no es porque están jubilados, es porque están a punto de jubilarse. Pero les puedo garantizar que el tema es de máxima actualidad y de máximo interés. Vamos a hablar de las pensiones. Nos acompaña esta noche Jesús Sanz, él es ingeniero, es jubilado y es una de las personas que más está trabajando a nivel nacional, repito, a nivel nacional, por el tema de las pensiones de las jubilaciones. Jesús Sanz, buenas noches. Buenas noches. Digo bien, de los continuamente trabajando, ¿no?, por investigando. Sí. El otro día ha estado en el Congreso de los Diputados precisamente también llevando adelante estas iniciativas, ¿verdad? Sí, el momento es bastante crucial, es un momento en el cual las pensiones están totalmente de actualidad y entre lo que queda de año y final de año habrá que definir el futuro de las pensiones porque realmente es un tema que preocupa no solamente a los pensionistas, sino a todas las personas que vienen de detrás, que ven en peligro su pensión. Jesús, después de la investidura, ¿cómo tenemos ese nuevo escenario político? Pues hay un nuevo escenario político que es singular porque no se ha producido en otras ocasiones. Hay un gobierno en minoría del PP. El PP se está oponiendo a la derogación de todas las medidas y reformas que hizo en la última legislatura porque piensan que es parte esencial de su programa y le está dando el apoyo al PSOE para la aprobación de leyes. Entonces, los escaños del Ciudadanos, que también apoya al PP, no son suficientes para el apoyo del PP en aprobación de acuerdos y entonces necesita al PSOE y Ciudadanos, con el apoyo del PSOE, el PP podría pasar a ser simplemente testimonial, pero bueno, en realidad ellos quieren apoyar y apoyan los acuerdos. Podemos irrumpe como oposición directa al PP, es el partido que está totalmente, frontalmente a todo lo que dice el PP. Pero se están produciendo ciertos pactos PSOE, Ciudadanos, Podemos para aprobar leyes con la oposición del PP. El PP las está admitiendo a trámite, pero se está oponiendo, aunque la suma de los otros tres partidos suman mayoría y en realidad podrían aprobarse algunas leyes. Lo que pasa es que luego puede existir un bloqueo en el Senado, que en el Senado se produce un bloqueo porque es mayoría el PP, pero el bloqueo del Senado solo dura 2 meses. A los 2 meses vuelve otra vez al Congreso donde se aprobarían las leyes. Se han presentado varias PNLs, o sea, proposiciones no de ley de estos tres partidos, a los que el PP se ha opuesto y está dificultando su ejecución. Hablamos del Pacto de Toledo, porque al parecer el 22 de noviembre ha sido cuando hubo esa reanudación, ¿no? Sí, el 22 de noviembre de este año, de 2016, se ha reanudado de nuevo el Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo, que empezó en el 1995, era un pacto donde se reunía a todos los partidos políticos con sus portavoces, se reunía a sindicatos, confederaciones empresariales, expertos en el tema de las pensiones y catedráticos, de forma que allí se analizaban los temas de las pensiones y se hacían recomendaciones para el Gobierno. Hay que tener en cuenta que los acuerdos del Pacto de Toledo no son obligatorios, pero son recomendaciones que normalmente se siguen. En las pasadas legislaturas fue donde se acordó que se aseguraran las pensiones con el IPC anualmente y entonces se ha venido haciendo hasta el año 2011. Ha habido ya 3 sesiones, una el día 22, otra el día 28 y otro el día 29. Normalmente todos los acuerdos del Pacto de Toledo se pueden consultar en la página web del Congreso de los Diputados, que lo puede consultar cualquier persona, donde hay un diario que se ve todo lo que acuerda el Pacto de Toledo. Desde el 2007 al 2014 se han recuperado 1,6 millones de empleos precarios, temporales y de corta duración, que se habían perdido 3,8 millones anteriormente, o sea, se han recuperado solamente 1,6, y han desaparecido 300.000 empresas, que se dice bien, 300.000 empresas. Pero la Seguridad Social está destinando parte de su dinero no solamente a pensiones, sino a otras cosas, como son las bonificaciones a planes de empleo, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que hay 4,7, casi 5 millones de pensionistas que están cobrando por debajo del salario mínimo, que actualmente está en 655 euros. Bien, es verdad que hay un acuerdo para subirlo a 702 euros de hace unos días, que han llegado al acuerdo PP, Ciudadanos y el PSOE.
El déficit de la seguridad social también hay que tener en cuenta que es alrededor de 19.000 millones. Entonces, este es el problema que se produce en las pensiones, cómo financiar y sacar este dinero para pagar las pensiones. En la primera jornada intervino la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los portavoces de los partidos. Entonces, se habló en primer lugar de una financiación extraordinaria, o sea, ingresos ajenos a las cotizaciones, que podía venir base impuestos, etcétera. O sea, también se ha hablado del destope de las bases de cotización, que luego hablaremos más detalladamente. También el Gobierno ha remitido al Pacto de Toledo para que lo analice el complemento de pensiones para madres de 2 o más hijos, que quiere decir que las madres que han tenido 2 o más hijos podrían tener un complemento de 400 y pico euros al año en su pensión, que esto también lo va a analizar el Pacto de Toledo. Y el tercer tema que el Gobierno quiere es que cuando un jubilado se jubile y quiere seguir trabajando, podría seguir trabajando cobrando el 100% de la pensión y además su salario. Esto es una incoherencia porque con la cantidad de gente joven y gente sin trabajo y tal, hacer trabajar a los jubilados que ya tienen una pensión es totalmente una incoherencia. Yo no sé, pero uno tiene un poco la sensación, Jesús, que ha habido una pérdida de poder adquisitivo por parte de las pensiones, ¿no?, este año 2016. Sí, o sea, le había habido en la legislatura de Zapatero, que ahí se perdió un 2 y pico %, pero en los últimos años, como se estaba cobrando el 0,24 y estábamos con unas inflaciones muy bajas o negativas, no se estaba perdiendo poder adquisitivo. Pero mira por dónde, que este año que ha subido la pensión un 0,24, se prevé, y debido al tema energético, pues que ha habido una variación, que el petróleo estaba a $25 y ahora está a unos 50 aproximadamente. Sí. Entonces se prevé que este año pueda subir un 0,9%. ¿Qué quiere decir? Que este año, después de unos años, se va a perder poder adquisitivo. Entonces, allí lo vemos clarísimamente, tenemos el gráfico y vemos que en el último año hay una pérdida, aquí vemos en el año 2009 que hubo pérdida de menos 1,4%, en el 2015, en el 2016, hubo una pérdida del 0,8, pero aquí en el 2016, con una inflación que puede ser alrededor, aquí hemos puesto un 1,1% porque todavía nos queda un mes, pero en realidad ya se está hablando de un 0,9 a un 1%, o sea que vamos a perder aproximadamente un 0,7, un 0,8 de poder adquisitivo, como dice el gráfico. En la segunda se ve ya más en detalle y entonces en el 2016, aquí hemos ajustado a 0,65 en las pérdidas. Se ve que en el 2011 se perdieron un 2,9, en el 2012 1,9, hubo ganancias en el 2010, en el 2013, el 14 y el 15, pero ahora se vuelve a perder. Entonces la duda es que si hemos pasado de IPCs muy bajos, de alrededor del 0 negativo, cuando lleguemos a 2 o el 3%, ¿qué puede pasar? Porque se prevé de que pueda perder más la pensión, según eso. Sí, vemos el gráfico y el año 2010-2011 ha sido el mejor año de todos los últimos años, ¿no? El 2011 bajó un 2,9, el 2010 fue un 0, o sea, veníamos siempre que se ajustaba. O sea, 2004, 2005, 2006 era como funcionaba esto. Esto funcionaba siempre ajustando la pensión al IPC, entonces el valor era 0. Entonces, en el 2009 hay un 1,7 de subida, pero luego en el 2010 bajó al 2,9, o sea, se perdió el 2,9, en el 2012 el 1,9, luego se recuperó en el 2013, 2014 y 15 y ahora se empieza otra vez a perder. Vemos que la inflación ha estado en valores de 0,3, menos 1 y 0, que es cuando ha estado un poquito mejor, o sea, para valores negativos, pero ahora que empieza ya a subir al 0,9 a 1, se ve que las fórmulas que se están aplicando nos están dando pérdida de valor adquisitivo. Si volvemos a valores de IPC del 3, del 2 o del 4% que hemos tenido, se puede pensar que la pensión va a perder más. Sí. Jesús, hablamos de esa hucha de las pensiones, que tanto estamos comentando que se va a acabar, que tanto miedo está teniendo ahora mismo pues esos pensionistas que hablan para el año que viene, finales de año, posiblemente esté a cero esa hucha. ¿Es verdad todo esto o no? Todo eso es verdad. La hucha empezó en el año 2000, que se fue empezando el sobrante, el dinero que sobraba de las cotizaciones, y llegó a un valor máximo en 2011 de 66.815. Podemos poner el gráfico, si quieres.
Ahí se ve que en el 2011 llegamos a 66.815 millones de euros. Había un acuerdo en el cual no se podía sacar de la hucha más de 3.000 millones anuales, que solo lo hizo por ley el PP, pensando que si llegaban otros partidos no sacaran ese dinero y se reservara este dinero para cuando a partir de 2020 llegara la generación del baby boom, que era cuando había habido tanta gente joven y llegaban a estos a jubilarse. Pero mira por dónde ellos quitaron esa ley y en vez de 3.000 millones máximo que se podían sacar, se ve aquí que en el 2012 sacaron 7.000, en el 2013 11.648, 2014 15.000, 2015 13 y ya se han sacado 19.200. ¿Y qué nos queda? Pues de los 66.815 millones, ahora llegamos a que nos quedan 15.915. Si se saca al ritmo que está claro que no llegamos a diciembre del año que viene. Normalmente esto lo están sacando en junio y en noviembre para pagar las pagas extras, pero en realidad con esto cuando se agote hay que buscar otro sistema de financiación. ¿Y esa hucha cómo se va reponiendo, Jesús? Vamos a ver, actualmente, o sea, al principio se reponía con lo que sobraba de las cotizaciones, pero como ahora tenemos un déficit de 19.000 y pico millones, realmente no se produce dinero para ir metiéndolo en la hucha. ¿Qué quiere decir? Que la van agotando y esa hucha, si no sobran dinero de las cotizaciones, que no está sobrando, pues no se va a reponer. Nunca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar un sistema de financiación, que ahora vamos a ver cómo se puede financiar, y la posible recuperación de la hucha. Este punto se debe tratar, lógicamente, en el Pacto de Toledo, y entonces, si seguimos a este ritmo, lo que digo, al año que viene la hucha se habrá acabado. O sea, que puede ser que los pensionistas, a lo mejor, para el próximo año, por estas fechas, no puedan cobrar la paga extra de diciembre. Bueno, esa es la solución que yo creo que no se atreverá el gobierno, pienso, porque hay un artículo, que es el artículo 50 de la Constitución, donde se garantiza una pensión digna. O sea, está dicho por ley. O sea, el artículo 50 de la Constitución dice que se garantiza una pensión digna para la gente. Entonces, lo que hay que ver cómo se puede ese déficit cubrir, bien unos impuestos directos, bien pasando las pensiones de viudedad y orfandad, que ahora vamos a hablar en ello, a los presupuestos, etcétera. Hay otros sistemas. Sí, porque precisamente hablamos de esas pensiones, viudedad y orfandad. Siempre parece que cuando hablamos de un pensionista nos vamos a una familia ya de cierta edad, pero hay unas pensiones que son de viudedad y de orfandad. Eso las llaman las pensiones que llaman de muerte. ¿Qué quiere decir? Que salen como consecuencia de que ha fallecido el titular de la cotización. Entonces se produce la pensión de viudedad y orfandad. Estas pensiones pueden suponer alrededor de unos 20.000 millones al año. De estos, unos 7.000 se financian ya con cargo al presupuesto, porque las que son muy bajas, el gobierno tiene el compromiso de la diferencia a pagarla, que es lo que llaman complementos a mínimo. Entonces quedaría el resto, que lógicamente es un déficit. El gobierno quiere dejar de financiar estas pensiones con cotizaciones, quiere pasarlo y que se empiecen a pagar con impuestos o pasarlo a los presupuestos generales del Estado. Hay partidos que se están oponiendo a esto porque es muy peligroso. Si lo paso a estas pensiones a los presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales del Estado están en manos de la mayoría, o sea, del gobierno. ¿Y qué quiere decir? Que podrían reducirlas o ajustarlas y entonces las pensiones de estas personas podrían verse reducidas. Entonces hay partidos que dicen que no, que sigan en la Seguridad Social, que se creen unas imposiciones directas, pero que vayan a la Caja de la Seguridad Social y desde ahí pagarlo todo. Lo dicen algunos partidos y lo dicen también los sindicatos. Hay muchas personas, muchas mujeres sobre todo, que se quejan que tienen una jubilación digna, una jubilación buena, cuando viven con su marido, por ejemplo, fallece el marido y automáticamente la reducen. Sí, pues un 60%, así. Entonces, sí, y dicen, si el gasto de la casa, la calefacción es la misma, para uno que para dos, porque un plato o un puñado de lentejas, por ejemplo, pues tampoco es para que reduzcan tanto las pensiones. Si se tiene en cuenta que los gastos fijos de una casa son igual viviendo una persona que viviendo dos, esta pensión es una de las pensiones que se debería subir.
y llegar, como dice algún partido de la izquierda, al 80%, en vez de tener el valor que tienen ahora, porque si no, la persona que se queda viuda, pues en realidad no tiene el mismo nivel de vida que tenía cuando vivía el marido. Entonces se ve reducida su pensión por el hecho de ser viuda, y entonces los gastos fijos son los mismos. Son los mismos, y quitando, ya digo, pues un cazo de, a lo mejor, de arroz o de tal... Sí, sí. Se está hablando la posibilidad de subirlas, es otra de las peticiones que hay, que son bastantes. Sí, seguimos hablando de las pensiones y ahora hablamos de ese destope de las cotizaciones. Vamos a ver, esto es una cosa muy clara, o sea, cómo se cotiza cualquier trabajador y cualquier persona que luego va hacia la pensión. Ahora hay una base máxima de cotización que son 3.642 euros por mes y le corresponde una pensión máxima de 2.300. ¿Qué quiere esto decir? Que una persona que en vez de 3.642 gane 5.000 o gane 6.000, la diferencia entre los 3.642 hasta los 5 o 6.000 no se cotiza y tiene la misma pensión. Entonces, los salarios superiores a esta base cotizan por la base máxima y no por el salario real. Entonces, ahora hay unas proposiciones de varios partidos y sindicatos de forma que se cotice por lo que realmente se gana. O sea, si ganas 6.000 euros, pues que cotices por los 6.000 euros. Puedes decir, y es justo también decirlo, que si cotizo por 6.000 euros, la pensión fuera aumentando en esa proporción. Pero con el carácter redistributivo de las pensiones, hay partidos que piensan, hay algún partido muy radical que dice que la pensión siguiera la misma, pero hay otros que dicen que no, se debería aumentar progresivamente, pero no en la proporción que se ha llegado a la cotización. Porque con este límite se deja de cotizar 26.000 millones y quita 7.500 millones de las arcas de la Seguridad Social, que es bastante dinero. O sea, con este destope se podrían conseguir unos cuantos miles de millones para las pensiones, para la Seguridad Social. Esto afecta aproximadamente a 1,6 millones de contribuyentes que están en estas circunstancias, que cotizan por la máxima base actual. El Gobierno ha aceptado esta modificación, porque además lo ha dicho incluso Rajoy en alguna de las entrevistas que ha tenido, de que aceptaba el destope de cotizaciones que proponía, fíjate, Podemos. Dice, aceptamos lo que dice Podemos. Ahora hay que articular cómo se hace eso. La ha apoyado el PSOE, lo han apoyado los sindicatos y ahora está dentro del Pacto de Toledo para articularlo. Partidos y como PSOE y Unidos Podemos son los que se niegan a que suba la pensión máxima, y hay otros que piensan que hay que redistribuirlo. Hablamos de las fuentes de financiación de las que antes, como hemos avanzado un poco, ¿no? Esa fuente de financiación para que sea sostenible las pensiones. ¿Qué fuentes tienen? Vamos a ver, si consideramos que teníamos un déficit, como habíamos dicho antes, de 19.000 millones de euros anuales, hay que ver cómo se financia. Hay que tener en cuenta que el gasto en pensiones en España es de aproximadamente el 11% del PIB y que en Alemania está en el 14%. ¿Qué quiere decir? Que hay otros países que dedican más a pensiones que en España. O sea, España podría tener un recorrido subiendo lo que dedica a las pensiones. Y entonces se contempla una fuente extraordinaria de ingresos, ajena a las cotizaciones, que puede venir para conjugar el déficit solamente, que es creando un impuesto especial para financiar la Seguridad Social, un impuesto solo para las pensiones de viudedad y orfandad, porque hemos dicho que son unos 20.000 millones lo que supone. Lo del destope, que es que los empresarios también dicen que se cotice por su valor real, su salario real. Y hay otra cosa que hay quienes están intentando meter, que son los planes privados de pensiones, que la mayoría de los partidos en España se oponen a ello. No se oponen porque la gente se haga un plan privado de pensiones, cada uno se puede hacer lo que quiera, un plan privado de pensiones. Lo que no quieren es que ese plan privado se meta dentro de la pensión pública y entonces diga, en vez de dedicar el 100% a la pública sea un 75% y lo otro lo saco del plan privado. Eso es lo que se oponen los partidos. Las políticas también de empleo, la seguridad social, cuando se hace una política de empleo del gobierno, dice, esto lo vamos a subvencionar con X dinero. Ese dinero que han estado subvencionando las políticas de empleo también ha salido de la seguridad social. Entonces se dice que no es lógico que salga del dinero de los pensionistas, que puede suponer cerca de 4.000 millones de euros, aunque la cotización de empleados fijos y autónomos puede ser unos 1.900 millones solamente.
La mejor solución, aparte de los impuestos y todo eso, es que se creara empleo. O sea, si creamos 2 millones de empleo y encima de calidad, que coticen mucho, el problema se solucionaría. Entonces, todo el mundo está por crear empleo, pero a corto plazo, que a ver quién tiene la varita mágica para crear 2 millones de empleos. O sea que para que las pensiones en un futuro pues, puedan cobrar todos los pensionistas, todos los jubilados, pasa porque tengamos ahora mismo un buen empleo, ¿no? Buen empleo y una cantidad de empleo que aumentara en un mínimo de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Que son los que se han perdido, ¿eh? Porque tengamos en cuenta que del año hasta el 2010, en realidad, se estaba ajustando las pensiones con el IPC, incluso sobraba dinero para meterlo en la hucha. O sea, sobraba, lo que sí es verdad es que ahora hay también más número de pensionistas que antes, que hay que tener en cuenta. Jesús, ¿está previsto una reducción de la pensión en un futuro o no? Sí, muy sencillo. O sea, hablar de FUNCAS es la Federación de la Caja de Ahorros. La Federación de la Caja de Ahorros ya dio en su informe que la reforma laboral de Zapatero podría suponer en los próximos 15 o 20 años una reducción de la pensión del orden del 20%. Y la reforma que hizo Rajoy en el 2013 podría suponer una reducción de aproximadamente el 15%. Quiere decir que en los próximos 20 o 25 años podríamos tener unas reducciones muy fuertes de la pensión si no se hace algo, que para eso estamos. Antes me comentabas que hay un problema que se quiere solucionar, pero que nadie quiere poner un poco ese cascabel al gato. Hablamos de la jubilación con más de 40 años cotizados, sin aplicación de coeficientes reductores. Sí, hay muchas personas que han empezado pronto a trabajar y han cotizado ya 40 años que deciden jubilarse antes de la edad de jubilación, y entonces se les están aplicando los coeficientes reductores que se aplican a los demás, el 7% anual, etcétera. Entonces, se han presentado varias proposiciones no de ley en las comunidades autónomas, en los parlamentos autonómicos, concretamente en Valladolid, firmado por Luis Tudanca, se ha presentado una, se ha presentado en Asturias, se ha presentado en Aragón y se están presentando en todos los sitios para conseguir eliminar esos coeficientes reductores. Estamos hablando, por ejemplo, de una persona que lleva trabajando desde los 15 años, cotizando, lleva 40 trabajados y con 55 se quiere jubilar. Le correspondería al 100% por esos 40 años cotizados, pero ahora mismo no cobraría al 100%, ¿no? Vamos a ver, primero que si se puede jubilar a los 60 o 61 años, que cuando se puede jubilar, le aplicarían el coeficiente reductor, el 7 y pico % ese que aplican, por no haberse cotizado a los 65 años, porque ahora el derecho le tienes a jubilarte a los 65 años, que además, como se está retrasando la edad de jubilación por la reforma de Zapatero, ya no son 65 años, ya empieza a ser 65 años y 3 meses, y dentro de unos años será a los 67 años. Hablamos de una doble fiscalidad en el IRPF al cobro de la pensión. Bueno, esta es una polémica que está surgiendo entre muchos pensionistas que ven que les deducen unas cantidades por IRPF, que se piensa, incluso han intervenido abogados, etcétera, de que esa IRPF ya está pagado porque las pensiones el dinero de las pensiones ha venido de unos dineros que has trabajado en tu vida laboral y que ya han cotizado. Esto es polémica porque no está tan claro. De hecho, la agencia tributaria ha dicho que no es así, y entonces veremos en los próximos meses cómo se va a resolver esto. Casi 5 millones de pensionistas están cobrando por debajo del salario mínimo ahora mismo, ¿no? Sí, hay unos 4,7 millones de pensionistas que cobran por debajo del salario mínimo, que ahora está fijado en 655 euros, aunque hay un acuerdo del Gobierno con el PSOE para subir el salario mínimo a 702 euros por año. Es una incongruencia esta pequeña subida, porque realmente si han presentado una proposición Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos de subir el salario mínimo a 800, que es lo que se deduce de la Carta Social a nivel europeo, los 800 euros, ¿cómo se conforman ahora con subir solo a 702 euros? Esto afecta al 50% del total de las pensiones, este salario tan bajo. También hay 2 millones de pensionistas que tienen la pensión entre 648.000 o 1.000 euros, o sea, fíjate, ya 4,7 más 2, ya no vamos a 6,7 millones por debajo de 1.000 euros, y solamente 800.000 personas, digo solamente, pero son muchas, superan los 2.000 euros mensuales de pensión.
Hombre, tampoco podemos compararnos mucho con, por ejemplo, con Francia, con otros países, porque ellos el nivel de vida es un poquito más elevado, ¿no? O sea que ahora mismo un jubilado francés con 650 euros, pues casi no tiene ni para el pan al mes, ¿no? Sí, pero la media europea anda alrededor de eso, alrededor de los 800, porque hay que tener en cuenta también Grecia, hay que tener en cuenta Portugal, y al sacar la media, nosotros estamos por debajo de la media, que tampoco es estable. ¿Están previstos movimientos sociales de cara, bueno, pues a las próximas fechas por todo esto, Jesús? Sí, naturalmente. O sea, toda esta situación en la que estamos hablando está empezando a tener una respuesta en la gente. O sea, la gente está muy temerosa de lo que puede pasar en el futuro y se han creado una serie de movimientos de plataformas de pensionistas a nivel nacional. Ahí vemos cómo hay plataformas en Galicia, en Asturias. En Cataluña es muy mayoritaria, hay muchísima gente, hay una coordinadora en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Málaga, también se está empezando a crear en Sevilla y se estará empezando a crear en todos los sitios. Me imagino que se unirá también Castilla y León en el futuro, porque se están uniendo todas, porque el problema de los pensionistas es común a todos. El día 3 de noviembre hubo una reunión en el Ateneo en Madrid en el cual se creó esta coordinadora. Y los colectivos que lo forman son del tipo, por ejemplo, se llaman Yayoflautas, Mareas Ciudadanas, Jubilación sin penalizar, Mayores 15M, Mareas Pensionistas de Mayores, Federación Pensionista de Comisiones Obreras, de Izquierda Unida, y ahora se han unido los círculos de mayores de Podemos también. Todas estas han hablado, han llegado a un estudio y consenso de todo aquello que afecta a los pensionistas a nivel nacional y han elaborado una tabla reivindicativa que la han llevado el pasado día 1, la han entregado en registro en el Congreso y han salido varios diputados a apoyarla, y el próximo día 20 habrá diferentes manifestaciones en varios puntos de España reclamando la aplicación de otras medidas. Ayer me comentaban que es posible que pueda haber este tipo de manifestaciones en los próximos meses, casi todos los meses, o sea que van a empezar de una forma activa a reclamar lo que la gente cree que es suyo. O sea que estamos hablando prácticamente de esas ciudades que hemos visto ahí que estaban enmarcadas en colores. Esas ya están hechas. Esas fijo que van a manifestarse el día 20, ¿no? Van a, sí. A reivindicar ahí. Esto, bueno, no está articulado. La de Madrid ya está articulada y además el recorrido todo. Lo que van a hacer en Barcelona y tal y eso, yo todavía no. La de Madrid, que formas tu parte de ella, ¿no? Sí, nosotros pertenecemos a la coordinadora. Yo pertenezco a la coordinadora de Madrid. Lo que pasa es que, por ejemplo, la de Sevilla, en Sevilla también tengo relación con ellos porque hace 8 o 10 días estuve en un debate también que hizo la plataforma esta en Sevilla y tengo bastante contacto con ellos, tengo contacto con la gente de Asturias, etcétera, o sea que en realidad la unión es bastante fuerte y ya digo, espero que Castilla y León se una Castilla-La Mancha, se una todos, porque al fin y al cabo este tipo de plataformas que son el 90% o el 80% son apolíticas totalmente, son gentes que lo único que les une son la defensa de las pensiones. Luego está incorporada también en algún círculo de mayores de Podemos y eso, pero la mayoría, yo diría el 80-90% son totalmente apolíticas y de hecho la coordinadora lo lleva la Marea Pensionista Estatal, la de Barcelona, que es totalmente apolítica, y en Madrid lo mismo, es totalmente apolítica. Sí, no tenemos que ir concluyendo y vamos a hablar de esa tabla reivindicativa a la que hacías mención, Jesús. Sí, la tabla a la que han llegado un acuerdo esta coordinadora. Los puntos más importantes son los siguientes. Primero, las pensiones es un derecho constitucional recogido en el artículo 50 y se deberían incluir en los presupuestos generales del Estado. Se debería volver a restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, que se había pasado de 65 a 67, pero al cabo de unos años todavía no llega a los 67. Incluso la coordinadora está pidiendo volverla a llevar a los 60 años debido al nivel de trabajo que hay, porque hay cantidad de jóvenes sin trabajar y no es lógico que trabajen la gente mayor y los jóvenes estén sin trabajo. Luego, también la jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados, lo que habíamos hablado antes de los coeficientes reductores. La integración de regímenes especiales, porque ahora todavía quedan algunos regímenes como de la minería o del mar y tal, que todavía no están integrados totalmente en la seguridad social. Piden una mención mínima de 1.080 euros
que va en línea lo que dice la Carta Social Europea. Esto no se lo han inventado. La Carta Social Europea dice que se debería tener una pensión mínima de 1.080 euros y nosotros estamos muy por debajo de ello. Volver a revalorizar automáticamente las pensiones con el IPC real. Recuperación de todo lo perdido que habíamos visto antes desde el año 2011, todo eso se debería recuperar. Homologación de las prestaciones a niveles europeos. Eliminación de la doble tributación si finalmente se ve que no está justificada, que eso hay que analizarlo. Reducción hasta su desaparición de la brecha de género en pensiones. Aunque las pensiones son igual para mujeres y hombres, hay aplicaciones en las cuales hay ciertas diferencias que eso hay que eliminarlo. La mujer tiene que ser igual que el hombre. Luego, pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia, que está recortada en presupuesto y todo esto, y esto es, la verdad, esto es una barbaridad que no se aplique la ley de dependencia totalmente a la gente dependiente. Eliminación del copago sanitario, que se impuso un copago para que los pensionistas están pagando el tanto por ciento ese pequeño al coger las medicinas. Garantizar los suministros básicos, se piensa que no debe pasar algo como lo que ha pasado en Cataluña con Rosa, esta mujer que ha muerto por no tener... Por pobreza energética. Por pobreza energética. Y finalmente, tener en cuenta todos los derechos humanos, como son el derecho a la vida, el trabajo, la sanidad, la vivienda, etc. Esta es la tabla reivindicativa de la coordinadora, que es la que la coordinadora va a luchar, vamos a luchar todos por ella. Jesús, para finalizar, porque nos está viendo ahora mismo mucha gente, sobre todo mayor, ¿qué mensaje puedes dar a esa mujer, ama de casa, viuda, que está cobrando una pensión muy reducida, que tiene 75 años y hemos dado muchas cifras, pero el resumen final, que el mensaje que le podemos enviar, ¿cuál va a ser? A esa mujer que tenga la esperanza que si los políticos quieren, y digo los políticos quieren porque hasta ahora no se ha querido, la pensión de viudedad debe de subirse a unos niveles que sean lógicos y que esa mujer pueda vivir al mismo nivel que vivía cuando vivía su marido. Eso está. Y a las parejas de jubilados, matrimonio, hombre-mujer, ¿qué les podemos... Hombre-mujer, ahora ya como están las cosas, o dos hombres o dos mujeres, porque vamos a incluir todo. ¿Qué mensaje les Yo le daría el mensaje que vea que hay gente que está luchando por ellos, que la pensión son sostenibles, que solo es un tema de ingresos, de voluntad política, de buscar las formas de financiación y que seguro que en los próximos años esto se tiene que solucionar. Hay que derogar las dos reformas estas que nos han llevado donde nos han llevado, tanto la de Zapatero como la de Rajoy, y especialmente la última, y volver a los niveles que teníamos antes para que la pensión, como derecho que es, llegue al nivel lógico para que pueda vivir una persona. Hay que tener en cuenta también una cosa que no lo he dicho, que el IPC que nos dicen oficial no es el IPC de un jubilado. Un jubilado en realidad no tiene entre sus gastos nada de lujo y tal, y normalmente el IPC de un jubilado es todavía mayor. Y encima cuidamos de los nietos. Pues para finalizar, ¿crees sinceramente que el próximo año no van a poder cobrar los jubilados, los pensionistas, esa paga de Navidad, o crees que no? ¿Crees que no va a llegar la sangre al río? Yo creo que no va a llegar la sangre al río, que la paga de Navidad, que no va a dar la hucha de las pensiones, se financiará de otra manera o se pasará a los presupuestos, pero no lo van a perder. Pero no seríamos ambiciosos si no intentáramos recuperar todo lo perdido y volver a niveles como teníamos antes de todo esto. Pues Jesús, muchísimas gracias y espero contar contigo pronto para seguir hablando de este tema que tanto preocupa a esos millones de jubilados que hay, pensionistas que hay en España y, por supuesto, en la zona que nos ven, Medina del Campo, toda nuestra comarca, que son muchos, y por lo menos si les hemos introducido un poco en este mundo, un poco más, y tiene más conocimientos, nos alegramos. Muy gustosamente vendré, además tener en cuenta que esto, tal como está ahora, en los próximos meses va a ser muy cambiante y es importante estar en la actualidad. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches.